Trataremos ahora el tema de personalidad. La personalidad se define como patrón de comportamientos relativamente estables y únicos mostrados por las personas. Evito mencionar pensamientos y emociones, tal como podemos ver en la lámina, o mejor dicho, es profesamente no lo menciono, para hacer notar que pensamientos y emociones no los vemos. Los que vemos son comportamientos. Entonces, esos pensamientos y emociones evidentemente estarán dentro de nosotros afectando esos comportamientos, pero lo único que vemos son eso, conductas. Entonces, es un patrón. ¿Qué significa un patrón? Que se repite casi con el mismo perfil. A veces nos sorprenden, a veces decimos, pero ¿por qué hizo esto? Jamás me lo hubiera esperado. Y es porque al haber observado a esta persona y haber creído entender su personalidad, hemos visto ciertas formas habituales de comportamiento, pero nada nos asegura que hayan esas irrupciones imprevistas a veces de comportamientos totalmente disímiles, totalmente diferentes. Por eso hablamos de relativamente estables, relativamente únicos. ¿Por qué esa máscara? Que en el fondo no es una máscara, realmente es un mascarón que precede a una fuente de agua. Pero ¿por qué esa referencia a una máscara? Porque algunas versiones indican de que en la antigüedad los actores en algunos momentos usaban unas máscaras personare para que suene más fuerte la voz. Personare, de ahí se fue transformando en persona. O sea, la máscara era como el sinónimo de la palabra persona. Y de ahí persona viene a ser aquello que mostramos, ¿no? Cualquiera que haya sido el origen, la personalidad es algo que mostramos a través de patrones de comportamiento difíciles de cambiar. Según algunos estudios hay una cierta plasticidad, pero no es mucha en cuanto a lo que podamos cambiar. Parte de la personalidad es, se supone, heredada, a eso se le llama temperamento. Entonces, se suele decir que aquellos rasgos de personalidad que nos vienen en los genes, que hemos heredado, se le llama temperamento. Y aquello que hemos aprendido por contagio, por mostración, por nuestros maestros, nuestros padres, nuestros compañeros, se le llama carácter. Temperamento y carácter, sumados nos dan personalidad. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué es importante en el estudio del comportamiento organizacional hablar de personalidad? Porque la habilidad que tengamos, que desarrollemos para entender las personalidades de la gente con la que trabajemos, va a afectar nuestro desempeño. Si yo sé que una persona reacciona muy estresantemente, que se estresa con facilidad cuando recibe alguna noticia, es muy sensible a los estímulos estresantes, y yo tengo que darle una retroalimentación, tengo que en cierta manera llamar su atención sobre un comportamiento que no está siendo el apropiado, me tendré que acercar a esta persona de una manera distinta a otra persona en la que creo haber entendido que su personalidad en cuanto a sus reacciones frente a los estímulos estresantes es más dura. Una persona que es menos sensible al estrés, a esta persona tendré que ser más incisivo, tendré que ser más directo, quizás un poco más contundente en la manera como le dé la retroalimentación que aquella persona que es más sensible. A ambos le voy a dar la retroalimentación, pero si yo quiero abrir los canales de comunicación, tendré que usar quizás la mayor afinidad posible con el tipo de personalidad que tenga cada uno de ellos. Por eso decimos, la habilidad para entender las personalidades de la gente con la que trabajamos va a afectar nuestro desempeño, nuestra capacidad de influir en ellas. Entender nuestra propia personalidad también, porque en la manera que pueda conocerme, sabré controlarme y por consiguiente sabré manejarme mejor. Si yo no me entiendo, difícilmente puedo controlarme, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿por qué dices que yo soy conflictivo? ¿Cuándo soy conflictivo? ¿Cuándo me has visto conflictivo a mí? ¿Acaso yo soy conflictivo? Esa persona no se está entendiendo sus verdaderos comportamientos. Entonces, entender nuestra personalidad y las personalidades de los seres humanos que nos rodean puede hacer una gran diferencia. ¿En qué? En la manera como nos comunicamos con ella. Por otro lado, la personalidad predice aspectos del desempeño que pueden no estar relacionados con sus competencias, esto es, con sus conocimientos o habilidades. Esto es, una persona puede ser muy competente, puede saber hacer, pero por aspectos de personalidad puede no querer hacer. Entonces, de nada nos vale lo capacitado que esté, lo que hayamos invertido en su instrucción, en su desarrollo. Esta persona sabe hacer, lo que necesito de ella está relacionado con sus conocimientos, con sus habilidades, pero no quiere hacerlo, o siente que no puede hacerlo por aspectos de personalidad. Entonces, es importante conocer los rasgos de personalidad, entenderlos de las personas que trabajan con nosotros, para también estar en condiciones de predecir si esta persona va a hacer lo que esperamos o no.
Por consiguiente, la personalidad predice lo que la persona hará, en contraposición a lo que podría hacer, que es lo que nos dan las competencias. Importante entonces, en ese sentido, entender la personalidad.